Muy buenos días para todos, bienvenidos a la clase de hoy acerca de qué es la literatura. En clases anteriores hemos visto las diferencias entre los textos literarios y no literarios, pero hoy comenzaremos en sí el componente de literatura, centrándonos en este concepto, sus características y su origen. Para recordar un poco, previamente hemos aprendido que el lenguaje es una facultad humana y un proceso social que nos permite hablar sobre el mundo, transmitir ideas, sentimientos, percepciones. Es decir, en general es gracias al lenguaje que nos podemos comunicar, convivir en sociedad y construir nuestra cultura. Pero más allá del simple hecho de comunicar, el lenguaje también se puede utilizar con una función poética, es decir, hacer un uso artístico del lenguaje, y es a esto a lo que llamamos literatura. Esta función poética parte de un principio creativo, es decir, que por medio del lenguaje también tenemos la potestad de imaginar, inventar, ficcionalizar, modificar o crear otras realidades posibles aun cuando no existan. Es en este punto creativo e imaginativo que aparece el concepto de literatura. Bueno, para comenzar, vemos que el término literatura proviene de una palabra más antigua perteneciente al latín. Esta es litera, la cual originalmente designaba letra, haciendo referencia directa a la forma escrita. No obstante, la literatura se manifiesta no solo por medio de la escritura, sino también por medio de la oralidad, es decir, de la palabra hablada, y que ha sido la forma de materialización de las producciones literarias de culturas muy antiguas que no manejaban sistemas de escritura o de muchas culturas nativas que han basado su proceso cultural más en la tradición oral y ritual, como por ejemplo cantos, mitos, leyendas, etc. Ahora pasando a la definición de este término, vemos que la literatura es una manifestación artística que usa como medio de expresión la palabra tanto en su forma oral como escrita, teniendo principalmente un fin estético y creativo que parte de la subjetividad propia de un autor o de una colectividad. Este término literatura también lo utilizamos para hacer referencia a todo el conjunto de obras o producción literaria gestadas en un contexto cultural, época o territorio determinado. Es así que, por ejemplo, cuando hablamos de la literatura colombiana, se hace referencia a toda la producción literaria creada en el territorio colombiano. O si hablamos de literatura de la época medieval, hablaríamos de toda la producción literaria creada en la época de la Edad Media, es decir, entre los siglos XV y XVI. Por ello, la literatura, aparte de pertenecer al campo de producción artística, también puede encontrarse anclada al campo social, histórico y cultural. Para ampliar un poco más el entendimiento de este concepto, pasaremos a hablar específicamente de las características de la literatura. La primera de ellas es que la literatura no solamente tiene una función referencial, es decir, que comunica y transmite ideas, sino que principalmente tiene una función poética o estética, la cual permite la exploración y el uso del lenguaje desde una perspectiva creativa que lo dota de valor estético. En este sentido, la literatura no pone énfasis solamente en el mensaje o contenido en sí mismo, sino a cómo se le da una forma y expresividad particular a dicho mensaje, de manera tal que tenga un impacto en la percepción de quien lo recibe. Lo anterior da origen a un producto estético que conocemos como obra literaria. La segunda característica que ya hemos explicado un poco es que la literatura parte de un principio creativo, imaginativo o ficcional, donde se inventan diferentes mundos posibles o donde se plasman diferentes formas de ver y abordar la realidad. La tercera característica es que el lenguaje literario se caracteriza por ser connotativo. Esto quiere decir que las palabras adquieren significados subjetivos o personales que parten de la perspectiva del autor, por lo cual pueden ser vulnerables a múltiples interpretaciones. La literatura puede tener funciones adicionales a la artística. Por eso la cuarta característica es que la literatura puede tener una función didáctica o social.
Como función didáctica, la literatura puede buscar educar, reflexionar, transmitir valores culturales o plantear problemas morales y éticos. En su función social, la literatura puede buscar dar cuenta de cosmovisiones, es decir, dar forma a las maneras de ver el mundo, ideologías o percepciones. También puede dar razón del papel del hombre en la sociedad, ilustrar una realidad determinada o hacer crítica social, entre muchas otras posibilidades. La quinta característica es que las diferentes producciones literarias pueden ser clasificadas y estudiadas de acuerdo con su estructura y contenido en tres categorías denominadas géneros literarios. Históricamente han existido tres grandes géneros literarios: el género narrativo o épico, en el cual se clasifican los textos literarios que narran una historia ocurrida en un tiempo y espacio determinado. Por ejemplo, un cuento, una leyenda, un mito, etc. El género lírico, por su parte, reúne aquellos textos que exaltan y expresan los sentimientos y emociones propias de un autor. Un ejemplo de estos textos son el poema, la canción, la oda, el himno, entre otros. Por último, el género dramático está formado por aquellos textos que son escritos para ser representados teatralmente en un escenario por unos actores. Estos textos a su vez se pueden dividir en drama, comedia o tragedia. Pasando al origen de la literatura, comúnmente se suele asociar el origen de esta al momento en que aparece la escritura. No obstante, desde los tiempos más primitivos, el hombre ha creado historias vinculadas al origen de la naturaleza y del cosmos, obedeciendo a la necesidad de expresar y explicar lo desconocido, lo enigmático y lo sobrenatural. Estas historias inventadas y transmitidas oralmente también surgen como una necesidad de ordenar el mundo de lo social y darle forma a la realidad, estableciendo normas de comportamiento, valores culturales, creencias y costumbres en las cuales se han fundamentado los procesos sociales e históricos de las diferentes comunidades. Por lo tanto, la literatura se remonta a la época de la antigüedad, donde se destaca el hecho de que las primeras producciones literarias fueron de tradición oral y generalmente de carácter anónimo, las cuales se enseñaron y transmitieron de generación en generación hasta que se desarrolló la escritura. La obra literaria escrita más antigua encontrada es el poema de Gilgamesh. Este texto se encuentra inscrito en una tabla de arcilla y está basado en 5 poemas sumerios que conforman una épica y relatan la vida del rey Gilgamesh de Uruk, y se calcula que su antigüedad data del segundo milenio antes de Cristo. La literatura se fortaleció con la aparición de la escritura aproximadamente hacia el año 2000 a.C. Egipto y Mesopotamia fueron 2 lugares muy importantes en la historia de la literatura universal. Los egipcios grabaron pequeñas imágenes en las tumbas de algunas personas notables. Estas imágenes, que se llamaron jeroglíficos, es decir, escritura sagrada, formaron una parte de la escritura egipcia. La otra parte estuvo constituida por un sistema que consistió en escribir sobre las hojas de una planta llamada papiro, de la cual surge la actual palabra que utilizamos, papel. En Mesopotamia se imprimían signos con una cuña sobre arcilla blanda que luego era cocida en hornos. Este sistema se conoció como escritura cuneiforme. En la Edad Media se escribía desafortunadamente en pergaminos hechos con la piel de reses. La extensión del uso del papel y la invención de la imprenta en el siglo XV, con uno de los inventos más importantes de la humanidad creado por Gutenberg hacia el año 1440, permitió que la cultura llegara a muchas más personas y la literatura se masificara. En la actualidad, la forma más habitual para transmitir la literatura escrita en nuestros días es el libro impreso sobre el papel, pero el actual desarrollo de las nuevas tecnologías ha hecho que la literatura pueda llegar a más gente y de manera más rápida, por medio de bibliotecas virtuales, e-books o libros electrónicos,
audiolibros, entre muchas otras formas. Actualmente en Colombia, el Ministerio de Educación Nacional, por medio de la plataforma de Colombia Aprende, cuenta con una gran biblioteca digital, donde se puede tener acceso totalmente gratis a un catálogo muy amplio de diferentes libros de literatura dirigidos a las diversas edades y gustos, e inclusive se pueden encontrar también libros en inglés. Para inscribirse a la biblioteca solamente tienen que ingresar al link que aparece en pantalla, bibliotecadigital.colombiaaprende.edu.co, registrarse, acceder al catálogo, seleccionar el libro que más gusten y disfrutarlo. Recuerden que la literatura no solamente nos permite ampliar nuestro conocimiento y a mejorar nuestra competencia lectora, sino que también nos permite desarrollarnos a nivel personal, espiritual y cultural, permitiéndonos avanzar en nuestro proceso de desarrollo, ampliando nuestro bagaje cultural y nuestra perspectiva de comprensión del mundo. Bueno, eso es todo por la videoclase de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Espero esta les haya ayudado a afianzar el concepto de literatura como introducción al componente de literatura universal que estamos desarrollando con los centros literarios y también para elaborar la guía asignada. Recuerden inscribirse a la biblioteca digital. Que estén muy bien y hasta pronto.